Criminalistas, bienvenidos. Deseando se encuentren muy bien, deseo invitarles a suscribirse si aún no forman parte de esta familia. Recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subo un nuevo caso y por favor regálame tu valioso like, porque de esta forma ayudas a este canal a continuar en pie. Te dejo mis redes sociales, sin nada más que agregar, comenzamos. El caso de Enrique Rice. José Aquiles Enrique Rice es un magnate centroamericano de ascendencia suiza salvadoreña. En El Salvador lideraba la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos, mejor conocida por sus siglas MIDES, la más grande planta procesadora de basura en El Salvador. MIDES es una sociedad mixta con capital privado y público en la que hay dinero público de alcaldías salvadoreñas y que manejaba la basura de más de 100 municipios del país. También es miembro fundador de Hydrooil, una empresa que compraba productos derivados del petróleo en Kosovo para comercializarlos en El Salvador y que además distribuía aceite diésel a Alba Petróleos. También era propietario de Rice Group International, un consorcio registrado en Carolina del Norte, Estados Unidos, con empresas referentes en Barbados, y la empresa Aviator 2 LLC, registrada en Miami, Estados Unidos, ambas dedicadas a la renta y venta de aeronaves. Esto es únicamente por mencionarles las empresas que por el momento son de interés para el caso, pues Rice posee más de 2 docenas de empresas en las que están asociadas personas de su familia y hasta ha sido socio de una empresa de seguridad en la que comparte papeles con el expresidente de ANDA, Marco Fortín. Pero cito únicamente esto para ponerles en contexto de la talla de empresario que es y lo influyente que podía llegar a ser en nuestro país. Unido al matrimonio con Annette Clairmont de Rice y padre de Michelle Marie Rice de Barak. Hasta hace algunos años el magnate era un empresario prominente, respetado e importante en El Salvador. Debido a esto, él tenía acercamientos con personas importantes y además con altos dirigentes de la política en nuestro país. También muchos otros dirigentes de poder de muchos otros países. Rice era catalogado como uno de los hombres más poderosos en El Salvador. Entre estas relaciones con funcionarios importantes estaba la que sostenía con el ex fiscal Luis Martínez, que es, por así decirlo, la pieza fundamental que sirvió para dar inicio al caso de Enrique Rice. Al final de este video y en la descripción tendrán también el link que los llevará hasta el caso del ex fiscal para que puedan verlo. Bien, los señalamientos contra Rice comenzaron por una denuncia anónima que alertaba sobre los viajes de Martínez en jets privados de Rice. Según esta denuncia, Luis Martínez hizo varios viajes al exterior, todos como invitado, y en los aviones propiedad de Enrique Rice, quien tenía investigaciones abiertas en la fiscalía. Martínez habría viajado a Estados Unidos, México, Honduras, Costa Rica y Panamá, a solas con Rice o acompañado de su esposa y de sus hijos. Lo que llama la atención en esto es que Martínez jamás habría podido costear tales viajes con un salario de $4,000. Y es que si los viajes gratis en los aviones del magnate de por sí ya generaban tremendo escándalo mediático, la cajita de Pandora apenas estaba comenzándose a destapar. En medio de todo esto se revelaría un viaje que realizó Martínez junto a 2 abogados de Enrique Rice a Barbados, lugar donde se registraron unas sociedades anónimas que peleaban jurídicamente contra Rice.
Se trata del abogado penalista Armando Serrano y César Pompilio Ramos López, un abogado mercantilista de 48 años, ambos abogados que gozaban de plena confianza de Rice. Un hecho grave que rodea este viaje es que 3 meses antes que se produjera, un par de empresarios canadienses habían denunciado penalmente a Enrique Rice. Una segunda particularidad es que desde junio del año 2013, Rice había acusado de extorsión a los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Fascetti, como reacción a que estos le demandaban el pago de su participación en el relleno sanitario de Mides. Precisamente en ese vuelo de regreso a San Salvador viajaban también el jefe antiextorsiones de la Fiscalía General. El tercer hallazgo sobre este vuelo es que en Barbados, Pasquale y Fascetti poseen las sociedades anónimas de Sintec y Tradesal, firmas con las que reclaman el 90% de las acciones de Mides. Pero lo más grave de todo esto no era que en ese vuelo viajaba el exfiscal y los abogados de confianza de Rice, tomando en cuenta el conflicto de intereses que esto suponía y que además Martínez estaba inhabilitado para trabajar en cualquier otro caso que no fuese su cargo público, pues así lo estipula la ley. El mayor problema aquí es que Martínez ocultó información clave de este viaje en un informe oficial de su Oficina de Acceso a la Información. En este informe registra todo menos que junto a él viajaban los abogados antes mencionados. ¿Por qué viajaban juntos todos ellos? Pues una de las líneas que se manejan es que la empresa Mides fue creada por un grupo de empresarios italo-canadienses. Estos empresarios reclamaban a Rice el traspaso ilegal del 90% de acciones de la empresa, y el caso se resumía en una demanda por estafa y administración fraudulenta, pero Rice fue exonerado de cargos. La fiscalía presentó el requerimiento fiscal 11 meses después de presentarse la denuncia. Pocos conocían por qué se demoró tanto tiempo en activarse este proceso. Tampoco hay respuesta sobre el por qué la Fiscalía General alegó que no existían evidencias contra Rice. Finalmente, el subalterno de Luis Martínez, el fiscal Francisco José Paredes, pidió cerrar el caso argumentando que no existían afectados porque no había delito que perseguir. La demanda jamás prosperó, pero curiosamente las contrademandas contra los canadienses por parte de Enrique Rice sí florecieron, a tal punto que los empresarios Franco Fascetti y Matteo Pasquale recibieron en su contra órdenes de captura por extorsión solicitadas por los fiscales de Martínez. Es decir, si ellos venían a El Salvador, los podían arrestar. Un juez así lo concedió. Varios familiares cercanos de Rice también fueron denunciados por los empresarios canadienses, pero las demandas nunca prosperaron. Así se descubriría también que en los años de Luis Martínez, Rice logró que en los juzgados salvadoreños se desestimaran al menos 2 demandas en su contra, y casi al mismo tiempo que la fiscalía procesara a quienes lo estaban demandando. Una de las demandas que sí obtuvieron la atención que el empresario deseaba fue la que interpuso en contra del que habría sido su abogado de confianza y la esposa de este, a quienes acusó de una extorsión de $50 millones, misma por la que la pareja de esposos fue puesta tras las rejas. Tras revelarse toda esta información y ante los constantes cuestionamientos de la prensa, Rice se vio obligado a aclarar todo esto, diciendo que no solo Martínez había viajado en sus aviones, sino también otros funcionarios de gobierno, como el expresidente Salvador Sánchez Serén y el dirigente del FMLN, José Luis Merino. Rice explicó que comenzó prestando sus aeronaves a Martínez para facilitar la investigación contra los canadienses. El magnate aclaró que tenía una relación muy cordial con el exfuncionario, agregando que para la boda de su hija, Martínez había sido el invitado de honor.
Esta boda tuvo lugar en el exclusivo Hotel Iberostar en Quintana Roo, México. Martínez viajó hasta ese lugar en un jet privado propiedad de Rice y regresaría en el mismo 2 días después de la boda. La inclusión de cada invitado a esta boda en promedio rondaba los $80. Por tanto, la incorporación de Martínez y su esposa a una fiesta como esta representó unos $160. Eso sin contar la estadía de 2 noches y el viaje en jet privado de El Salvador a México, tasado en alrededor de $20,000 según las estimaciones realizadas. Realmente Rice no se estaba dando cuenta que sus declaraciones levantarían aún más dudas. Las investigaciones de la Fiscalía detallan que Martínez fue beneficiado con alrededor de 92 viajes. Y con esto volvemos al punto inicial. Martínez ganaba $4,000 y si bien es cierto es una suma considerable en comparación de lo que ganamos los salvadoreños de a pie, pero estamos hablando que en un alquiler de un avión para un solo viaje, el costo de estos aviones ronda los $4,500 por hora, dependiendo el avión, el destino, entre otras cosas más. Un solo viaje costaba más de lo que Martínez ganaba al mes. Entonces, ¿de dónde salía el dinero para 92 viajes? Y en caso de no haberse ejecutado tales pagos, como por qué un amigo te regalaría 92 viajes, que según la unidad financiera de la Fiscalía tuvieron un valor aproximado de $1,2 millones. ¿Por qué Rice regalaría en viajes una suma tan exorbitante a Martínez? Hablamos de un empresario cuya fuente principal de dinero eran sus aviones, un empresario que había llegado al punto de contrademandar a sus propios socios por dinero. ¿Qué sentido hacía entonces que este hombre regalara más de $1 millón en viajes al exfiscal? O sea, no estamos hablando de la cora del pasaje, ni de los $3 o $6 del Uber, o de los $5 de la gasolina. Hablamos de que esto implicaba combustible, elemento humano, depreciación de las aeronaves, comida, entre otras cosas más que conllevan a que un vuelo de este tipo sea exitoso. Entonces, regalar todo esto únicamente porque tenía una relación cordial no hacía mucho sentido. Más adelante se revelaría que Rice también regaló a Martínez 4 vehículos, 2 Porsche modelo Cayenne, uno año 2006 y el otro 2008, y un Mercedes-Benz modelo SLK 350 y además un Nissan modelo Frontier 4x2. Y aquí turbia la cosa, porque en este punto todo indicaba que Rice estaba corrompiendo a los funcionarios públicos, por supuesto sin quitarle el mérito al exfiscal, porque él también tuvo participación en más cosas. Por ello les invito a ver el caso de él para que entren en contexto de lo que les digo, pero prácticamente era la función de Rice en todo esto, y es que él no habría sido el único. En esto habían jueces, abogados, entre otras personas que ocupaban un cargo importante dentro de la fiscalía o en el poder político. Era, por así decirlo, un clúster de amigos de élites, por no decir una red enquistada, para favorecerse los unos a los otros, valiéndose de los recursos que poseía cada uno. El único problema aquí es que los funcionarios públicos ofrecían recursos a Rice que no eran de ellos, sino del pueblo salvadoreño. Alguien que también fue muy sonado en este caso y se vio involucrado en toda esta red fue el expresidente Mauricio Funes. Enrique Rice había otorgado una cantidad de dinero para ayudarle a financiar su campaña política y años después surgiría también esta fotografía. Enrique Rice captando a un emotivo Mauricio Funes al interior de un Jeep Wrangler 2008. Algunos aseguraban que se trató de un obsequio del empresario señalado de sobornar jueces y funcionarios para provecho personal. Ante esto, Funes salió a defenderse de los señalamientos, asegurando que el Jeep nunca fue de su propiedad, sino que únicamente fue utilizado en su campaña del 2009 y devuelto a su dueño. Más tarde se revelaría que el Jeep placas 20157 estaban a nombre de Diego Roberto Funes Cañas, el hijo del expresidente, y quien supuestamente lo compró el 21 de septiembre del año 2012 por la cantidad de $15,000. Esto
avivaría aún más las dudas, ya que para este punto era sabido que Rice utilizaba testaferros, es decir, prestaba nombres de personas para que figurasen como propietarios en sus negocios o compraventas. Así lo había hecho con uno de sus guardaespaldas, Atilio Adalid Pérez, a quien utilizó para la compra de 2 vehículos de lujo que supuestamente le compró a la Sociedad Blanco Rodríguez y compañía, representada por María de los Ángeles Rodríguez de Blanco, esposa de Hugo Blanco Rice, sobrino de Enrique Rice. Por esta transacción, Adalid pagó $42,000 en efectivo. La fiscalía asegura que el negocio que Adalid firmó fue una fachada orquestada por Rice para perder el origen de estos 2 automóviles que fueron los que le regaló al ex fiscal Martínez. Arrastrando todo esto vendría la empresa Mides, cuyas funciones serían puestas en tela de juicio tras revelarse los movimientos fraudulentos de Rice. Se daría a conocer también que en los aviones de Rice llegó a viajar un presidente de Kosovo. Recordarán que era allá donde él compraba productos derivados del petróleo. También llegaron a viajar las personas que ya les mencioné, Sánchez Sereni, José Luis Merino, representante del FMLN en Albapetróleos, y Óscar Ortiz, también el expresidente Funes, entre otros políticos de alto nivel en la hermana República de Honduras. Ahora quiero explicarles cómo nace todo el tema de esta empresa, que es prácticamente la manzana de la discordia en todo esto. En 1997, el recién llegado alcalde de San Salvador por el FMLN, Héctor Silva, declaró alerta por la basura e inició una fuerte campaña para demostrar que el botadero de Mariona estaba a punto de colapsar. Y no estaba equivocado. Mariona era un inmenso botadero a cielo abierto que emanaba fuertes gases tóxicos que contaminaban los mantos acuíferos cercanos al volcán de San Salvador. Silva recibió el apoyo de otros 9 alcaldes FMLNistas para impulsar su proyecto de un relleno sanitario. El proyecto fue tan prioritario que en 2 años Silva logró lo que parecía imposible: cerrar el relleno sanitario de Mariona, pero para que eso pasara no dudó en asociarse con una empresa especializada en desperdicios, reciclaje, construcción y operación de rellenos sanitarios, plantas de incineración, etc. Esta empresa era Sintec Group, propiedad de Pasquale y Fascetti, donde figuraban como administradores de la junta directiva. A ellos la policía de Canadá los tenía identificados como reconocidos mafiosos vinculados al lavado de dinero y al tráfico de estupefacientes. Durante 6 años de gestión, el proyecto prioritario de Héctor Silva fue crear una empresa que manejara la recolección y la disposición de la basura que se generaba en el Gran San Salvador. Sin dudarlo, creó la empresa Mides como una empresa de economía mixta, asociando a las 10 alcaldías del FMLN en este entonces con Sintec. Silva era entonces el principal socio de los canadienses. Fascetti y Pasquale finalmente se quedaron inexplicablemente con el 90% de las acciones de Mides, mientras que eran las alcaldías las que ponían el dinero y la basura como principal recurso. Esto fue duramente cuestionado entre los años 2000 y 2004 por la Corte de Cuentas y por los partidos de derecha como Arena y el PCN. Silva y el FMLN descalificaron las acusaciones diciendo que eran panfletos electorales, pero nada más lejos de la verdad, porque todo esto que ellos habían hecho se traducía en muchísimos, pero muchísimos impuestos salidos del bolsillo de los salvadoreños. Para el 2004, el FMLN había perdido varias alcaldías en San Salvador. Y Héctor Silva ya no era alcalde de la capital. Había sido expulsado del FMLN por el propio fallecido ya Shafiq Handal. Pero no fue de lo único que fue alejado. Mides también estaba para este entonces en el ojo del huracán. Una investigación del periódico El Diario de Hoy llamada Sin planta y sin dinero, publicada en septiembre del 2002, demostraba que Silva y los otros alcaldes habían recogido $5 millones de los contribuyentes para la construcción de una planta de transparencia de basura, pero que nunca se había tan siquiera empezado la construcción y que el dinero no aparecía por ningún lado. Silva declaró que el dinero había sido utilizado en otras obras.
Para el 2004, Pasquale y Facchetti, viendo peligrar su inversión en El Salvador debido a las investigaciones, decidieron vender Mides por $11 millones a Enrique Rice. Rice obtuvo un financiamiento de un banco en Bahamas y el contrato se realizó en aquel país. Al final del negocio, Rice pagó los $11 millones a los canadienses, más casi $6 millones en intereses, mientras que Héctor Silva, el creador de la genial idea de un relleno sanitario para El Salvador, había quedado fuera totalmente de su propio proyecto. El problema aquí vino 10 años más tarde, cuando Rice y su grupo familiar lograron que Mides pasara de ser un negocio con pocas alcaldías del FMLN a la empresa que trataba la basura de más de 110 municipios y que vendía gas metano para producir energía eléctrica. A pesar de completar el pago, los canadienses exigieron más dinero y demandaron a Rice alegando ser los dueños de las acciones. Rice contrademandó y lo demás ya se los he narrado. Tras la exposición de los supuestos crímenes, el empresario Enrique Rice fue detenido el lunes 22 de agosto del año 2016 a las 4 de la tarde. Junto con él también se captura a su sobrino Hugo Blanco Rice y a sus abogados Wilfredo Gutiérrez Ayala y Héctor Grimaldi Membreño, acusados en aquel momento por delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. Los cuatro fueron acusados de falsificar pruebas que sirvieron para que en la administración del ex fiscal Martínez, los empresarios canadienses Franco Facchetti y Mateo Pasquale fueran acusados de extorsión con el propósito de no saldar la deuda que tenía con ellos por la compra de la empresa. El 29 de agosto de ese mismo año, y tras permanecer tan solo 7 días en prisión, Enrique Rice, junto a los demás imputados, fueron liberados. Esto tras pagar una fianza de $50,000 para que pudieran continuar el proceso en libertad. Tan solo $50,000 para alguien que regaló 1,2 millones en viajes. En enero del año 2017, la Cámara Primero de lo Penal revoca esa libertad condicional para todos los acusados. Para este momento, el caso estaba ya en instrucción y se habían agregado algunos delitos más: omisión de la investigación, fraude procesal, falsedad ideológica y documental, prevaricato y cohecho activo. Pero para este momento, Rice, su sobrino y uno de sus abogados ya habían huido a República Dominicana, logrando únicamente la recaptura del abogado Héctor Grimaldi Membreño. Se emite así una difusión roja de la Interpol en contra de Enrique Rice, además de que la policía lo había ya incorporado a la lista de los 100 más buscados. Para el año 2022, Rice ya sumaba 2 difusiones rojas, misma que la Interpol eliminaría en ese mismo año, por considerar que todo era parte de una persecución política. No obstante, no serían eliminadas las difusiones contra los 2 acusados restantes. Para junio del 2023, en España, se captura a Hugo Hernández Blanco Rice, sobrino de Enrique Rice. Esto debido a la difusión roja que pesaba sobre él, pero un juez lo dejó en libertad mientras se instruye el proceso de extraditación. Decretó medidas cautelares, entre ellas fijar un domicilio en España para cuando sea requerido. Mencionarles también que Rice estuvo en la mira de los Estados Unidos por supuestos nexos y relaciones con una importante red de lavado de dinero y narcotráfico, que presuntamente es dirigida por José Luis Merino, uno de los principales jefes del FMLN. El empresario cayó en la mira de la DEA al momento en que un helicóptero y 3 aviones a su nombre fueron incautados en Florida. Los documentos publicados por la DEA señalan que en una de estas aeronaves, la zona posterior de carga,
El panel del piso del closet y un asiento colocado enfrente eran zonas adaptadas para esconder los estupefacientes. Las aeronaves y el helicóptero fueron liberados después de que cancelara una multa de $20,000 por decisión de una jueza del condado que dejó sorprendidos a los funcionarios de la DEA y a los oficiales que llevaban el caso. Por otro lado, Marco Rubio, senador de Florida, describió a Rice como socio de José Luis Merino en una carta que dirigió al secretario del Tesoro Jacob Lew, en la que se le solicita la aplicación de sanciones contra el hombre fuerte del partido de izquierda. Y esto no era lo único. Rice resaltó en los juzgados a finales de la década de los 90, cuando al menos 4 empresas de las que él entonces era representante legal fueron señaladas por la Corte de Cuentas como copartícipes de una defraudación pública que incluyó además al Banco de Fomento Agropecuario y al Ingenio El Carmen. En el año 2002, la Fiscalía acusó al presidente del Banco de Fomento, Raúl García Prieto, de aprobar sin los respaldos necesarios créditos por unos $3,7 millones a empresas involucradas en la compra-venta del Carmen. 4 de estas empresas eran propiedad de Enrique Rice: Prosemi, Piscis, Los Patos y Swiss Biomechanical. En ese entonces, la Fiscalía detuvo a varios accionistas y ex empleados del Banco de Fomento y del Ingenio El Carmen. Los delitos que se les atribuían eran asociaciones ilícitas y defraudación a la economía pública. Los fiscales señalaron que estos habrían defraudado a la economía con 182 millones de colones otorgados en calidad de préstamo al Ingenio El Carmen, a pesar de que ya estaba en quiebra. En diciembre del año 2002, un juez absolvió a Rice porque, según resolvió, la fiscalía no fue capaz de presentar suficientes elementos de prueba. Quise detenerme un poco más a detalle en uno de los casos que ha generado polémica en torno al nombre de Enrique Rice, y este es el proceso judicial contra el notario Mario Calderón, a quien Rice acusó del delito de extorsión y a quien, con la ayuda de su gran amigo, el exfiscal Martínez, logró interponer una demanda y ponerlo tras las rejas. Mario Calderón y Claudia Herrera Díaz vivieron días muy difíciles a consecuencia de 7 procesos judiciales que tuvieron que afrontar, producto de la relación corrupta que existió entre Enrique Rice y el exfiscal Martínez. Los problemas para Mario Calderón comenzaron cuando él le recomendó a Enrique Rice que pagara una deuda de aproximadamente $5 millones que tenía con los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Fascetti por el negocio del relleno sanitario de Mides. A pesar de que era su abogado de confianza, a Rice no le gustaron las sugerencias de Mario. Su respuesta fue ignorar sus posiciones legales y lo comenzó a relegar. A Rice no le interesaba pagar, quería hacer las cosas a su manera, y de pronto las recomendaciones de Calderón se convirtieron en sospechas. Rice pensaba que Mario Calderón estaba a favor de los canadienses y que sus posturas solo beneficiaban a sus adversarios. Entonces decidió despedirlo. Mario no era cualquier empleado de Rice, era su abogado de confianza, su mano derecha. En 2001, cuando Rice fue capturado y procesado por delitos de corrupción, Mario fue su abogado defensor. Lo sacó de prisión y logró el sobreseimiento definitivo a su favor. Rice rompió vínculos laborales con Calderón a mediados del año 2013 y con ello se deshizo de uno de los hombres que más conocía sus secretos personales y comerciales. Eso le preocupó a Rice y comenzó una persecución en su contra. Para ese entonces, Luis Martínez ya era el fiscal general de la República. Enrique Rice lo hizo su aliado y lo utilizó para destruir a sus adversarios, los empresarios canadienses y Mario Calderón. Mario pasó 17 meses en la cárcel, mientras que su esposa pasó 12 meses en prisión de mujeres. Allí se enteraron de que Rice y Martínez incluso procuraron trasladarlos a prisiones donde ya tenían a pandilleros de acuerdo para que los golpearan o les quitaran la vida. Según ellos, el objetivo de Rice y de Martínez era que ellos murieran estando presos.
Afortunadamente para ellos, en mayo del año 2021, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estableció que ellos fueron víctimas de persecución estatal. Esto dejaría al descubierto que Mario y su esposa fueron víctimas de una estructura corrupta bajo la batuta de Luis Martínez al servicio de Enrique Raiz. Por fortuna, a la pareja se le ha hecho justicia, ambos ya se encuentran en libertad. Enrique Raiz se encuentra ahora prófugo, se dice viviendo en Suiza, mientras su gran amigo Luis Martínez aún se encuentra a la espera del juicio por corruptela. Y pese a que Raiz escapó impune, al menos la justicia salvadoreña se liberó de la relación y los hilos malignos que existían entre Martínez y Raiz. Recuerden, ya está el caso del exfiscal Martínez en el canal, en la descripción y al final de este video estarán los enlaces para que vayan a verlo. A veces estos casos cuesta entenderlos porque están tan enmarañados que es difícil saber a detalle qué pasó, así es que se los recomiendo bastante ya que está bien interesante, y les dejaré también el caso del expresidente Mauricio Funes, que también ya está en el canal. Así es que para los que todavía no han visto estos casos, les dejo bastante tarea para el rato. Muchísimas gracias a ustedes que hacen grande este canal. Me despido, deseando que tengan una excelente semana. Nos vemos en una próxima edición.